tardes, hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven en sus casas. Hoy, 1 de abril del 2020, estamos aquí en Iglesia de Dios Canutillo. Estamos por iniciar la transmisión en vivo de una lección, una reflexión acerca del libro de Daniel en el capítulo 8. Los invitamos a que si no tiene su expositor por allí, pues procure arrimar su Biblia y abrirla en Daniel capítulo 8. En esta tarde estamos listos para compartir una palabra, para invitarlos a reflexionar en lo que el Señor nos dice a través de la visión que tuvo Daniel. Vamos a utilizar el expositor que usamos en Iglesia de Dios, es de la editorial Vida Nueva. Y el día de hoy vamos a iniciar la lección número 5. La lección número 5 en el expositor, el título es La visión del carnero y el macho cabrío. Y como un subtítulo que me gusta mucho porque está muy acorde a nuestros tiempos actuales, hermanos, dice así el subtítulo: Dios tiene un perfecto conocimiento de los acontecimientos futuros. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Para Él no existen tiempos, todo el tiempo está enfrente de Él. Amén. ¿Qué opina usted, hermano, de que precisamente este subtítulo dice que el Señor tiene conocimientos de los acontecimientos futuros? ¿Verdad? Y es cierto, porque en esos tiempos de incertidumbre, que la gente no sabe lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que va a suceder en los días que vienen, hay mucha desesperación, hay mucha gente que está pensando qué está haciendo Dios, o por qué Dios no está actuando, o por qué Dios no se mueve en medio de esta crisis, ¿verdad? Y como este subtítulo nos confirma que Dios sabe lo que está pasando y sabe los acontecimientos no solamente del pasado, del presente, sino también del futuro. Así es, hermanos, y pues les quiero compartir que el versículo clave de esta lección el día de hoy es Apocalipsis 17, versículo 14, que dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, como usted y como yo, que estamos con el Señor y el Señor está con nosotros. Hermano, iniciamos la lectura Amén. Del capítulo 8 de Daniel. Amén. Vamos a estar leyendo y tratando de compartir, de explicar lo que nos dice el Señor en esta visión que Daniel tuvo en el capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y luego vamos a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Dice el versículo primero del capítulo 8: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulaí, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Amén.
Qué interesante que la Biblia siempre menciona animales para describir o hacer símbolos de diferentes cosas. ¿Y usted qué piensa de eso? Sí, hermano, podemos ver a través de la historia de la palabra de Dios cómo el Señor cuando quiere hablarle al pueblo, regularmente lo hace a través de símbolos. No habla directamente. Y regularmente, muy frecuentemente, el Señor utiliza esos símbolos como animales para representar a personas, pero no dice directamente desde un principio a quién se está refiriendo. Lo representan como a un animal y creo que lo que el Señor hace es que según las características de esa persona, es con el animal que lo simboliza. Un carnero regularmente se caracteriza, o una de sus características es que ataca, le gusta atacar al carnero, al macho carnero, da de topes para destruir. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es, por decir algo, a nuestro Señor Jesucristo se le representa como un cordero, por las características del cordero, por las características de nuestro Señor Jesucristo, Manso. en su mansedumbre, etcétera. Así es. Y también podemos ver que al Espíritu Santo se le simboliza, se le representa como a una paloma blanca. Una paloma blanca. Sí, exactamente. Y como dice usted, ¿verdad? Un carnero es un animal que va hacia el frente y comienza a atacar. ¿Y qué representa en este caso el carnero? ¿Qué estoy seguro que representa un imperio en aquel tiempo? En este caso, el carnero representaba a los imperios medas y persas. Y algo muy característico que nos menciona aquí la palabra es que de los dos cuernos del carnero, uno estaba más grande que el otro. Exactamente, y el carnero, el cuerno más fuerte o más alto representaba a Persia, porque en aquel tiempo de los dos imperios de Media y Persia, Persia era la más fuerte, era la más grande, y es por eso que distingue del uno al otro. Algo muy interesante de este capítulo 8, cuando Daniel tuvo esta visión, se dice que Daniel tuvo esta visión como el año 550, 60 más o menos antes de Cristo. Sí, más o menos es el año en que esta visión tuvo Daniel. Y algo muy importante que debemos destacar es que esta visión que el Señor le dio a Daniel era a futuro, muy a futuro. Estamos hablando de aproximadamente lo que iba a acontecer en los siguientes 4 siglos, hermano. Exactamente, casi 400 años desde que comienza esta visión hasta cuando se termina. Y mucha gente, muchos teólogos o muchos los que quieren, están contra la palabra de Dios o quieren contradecirle, dicen que Daniel o que este capítulo se escribió después que esto sucedió, pero en realidad vamos a ver y confirmar que Dios le dio esta visión a Daniel exactamente en este año de 550, 560 y nos lleva hasta el año más o menos de 165 antes de Cristo, casi 400 años. Sí, definitivamente que esta visión que el Señor le dio a Daniel fue una visión profética. Exacto. Definitivamente, porque lo que en aquel entonces para Daniel fue una visión profética, ya pasó todo. De tal manera que para nosotros ahorita es historia, pero es una historia de la cual debemos de aprender, hermanos. Amén. Y si uno se pone a pensar, ¿verdad? Que yo creo que mucha gente piensa o ha pensado de esto,
de que si usted les diera la opción, vamos a decir que usted le diera la opción a la persona, que si él pudiera irse al pasado, vamos a decir unos 10 años, 5 años al pasado y poder corregir sus errores, o la otra opción sería de irse al futuro unos 5 años y poder corregir, ver su futuro y poder corregir lo que iba a suceder en su futuro para evitar lo que le iba a pasar. ¿Usted qué piensa que escogería la gente? ¿Ir al pasado a corregir lo que hizo o irse al futuro y corregir lo que lo que van a hacer? Qué buena pregunta, hermanos. La escuchamos, apúntela por ahí, medítela y para usted mismo. Yo creo, en mi opinión, que si yo pudiera ir al pasado para prevenir errores que cometí, o ir al futuro y ver las consecuencias de esos errores que cometí, difícilmente creo que en el pasado los evitaría. ¿Por qué digo esto? Porque desafortunadamente la historia de la humanidad a través de la historia bíblica nos ha enseñado y nos está enseñando que el ser humano, aunque sea advertido, aunque sea avisado, aunque sea prevenido, como usted lo podrá tal vez comprobar con algunos de sus niños, de sus hijos, cuando le dice, no vayas a hacer esto porque te va a ocurrir esto otro. ¿Y qué sucede o qué ha sucedido? Que eso que nos encargaron que no hiciéramos, es lo que hacemos. Posiblemente algunas personas sí puedan evitarlo, si supieran. Pero mire, a todo aquel que ahorita no le esté yendo muy bien en cualquier aspecto, pensemos esto: no son más que las consecuencias de mis decisiones pasadas. El pastor menciona, y si pudiera ir al futuro, pues yo digo, si yo quiero que mi futuro sea grande, bonito, al lado de mi Señor, tengo que tomar las decisiones ahorita, ya, en este tiempo. Y más que nada en este tiempo y por lo que está ocurriendo ahorita en la situación con el coronavirus. Amén, hermano. Muy buen punto que mencionó usted, porque en realidad, ¿verdad? Lo que pasó, lo que está en el pasado, pues realmente no podemos hacer nada, que no lo podemos corregir. Y lo que está en el futuro, podemos hacer algo, pero lo tenemos que hacer el día de hoy, no podemos esperar hasta el día de mañana. Y muchos de nosotros en realidad, si uno se pone a pensar, conocemos el futuro, ¿verdad? Porque Dios nos está advirtiendo, así como en esta visión, está declarando lo que va a pasar a estos imperios, cómo iban a crecer y cómo iban a fracasar, ¿verdad? De la misma manera, Dios nos está advirtiendo a nosotros, si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, no cambiamos nuestras vidas, ¿verdad? Si no cambiamos nuestra manera de hacer, de corregir nuestros errores y quitar lo que está impidiendo para que nosotros sirvamos a Dios, las cosas vamos a tener malas consecuencias en el futuro. Entonces, no hay que tener esa habilidad o querer ir al futuro para poder corregir nuestros errores en el futuro. Lo podemos hacer ahorita para que esas cosas no sucedan. Amén. Amén. Sí, mire, aquí en el capítulo que estamos estudiando de la visión de Daniel, podemos ver cómo los persas, el del cuerno largo, fueron conquistando territorios a capa y espada, pero fueron conquistando, y llegó un momento en que eso los hizo vencedores contra sus enemigos que iban conquistando, pero contra lo que no pudieron fue contra el orgullo. El orgullo los invadió, y una vez que los invadió y andaban trabajando bajo este personaje Ciro, el momento en que el orgullo los invade,
empieza su declinación. ¿Y acaso no sucede con nosotros lo mismo? Cuando tenemos un título, una carrera, una gran casa, un gran carro, una gran cuenta en el banco, hermanos, llegamos a pensar, yo no necesito a Dios. ¿Y sabes qué? Ahorita, ricos y pobres, como el pastor lo mencionaba al principio de esta plática, coronavirus no está respetando millonarios, ni pobres, ni mendigos, ni homeless, ni nada. ¿Dónde está el orgullo de aquellos que se creían invencibles? Amén. Es algo para reflexionar. ¿Verdad? Y como dice aquí dice el libro, dice, como suele ser el caso, el éxito lleva al orgullo y deja este imperio vulnerable de caer. Y es lo que pasa con nosotros, cuando nosotros nos sentimos invisibles, que no nos va a pasar nada, es cuando nosotros estamos vulnerables para caer, para que Dios nos tumbe. Y yo creo que es lo que está pasando ahora en este mundo, ¿no? Que se ha olvidado de Dios y Dios en realidad nos está recordando quién es Él, ¿verdad? Este mundo se ha apartado de Dios. Hemos oído que Dios lo han sacado de las escuelas, lo han sacado de lugares públicos. Muchos países están tratando de evitar la palabra Dios, de no mencionar la palabra Jesús, de no dejar el Espíritu de Dios que trabaje en nuestras vidas. Y yo creo que Dios nos está dando un recordatorio de que quién es Él y que lo que puede hacer Él y con este virus. Así es, y lo estamos viendo. Algunos tal vez conozcamos a personas que ya han tenido algún conocido, algún amigo, algún pariente enfermo, y qué terrible es eso. Y bueno, yo quiero agregar esto en este momento porque de alguna forma está relacionado. Estamos orando en familia, en iglesia de Dios y en nuestras casas, y los invitamos a que cuando esta prueba pase, cuando esta tormenta, por así decirlo, pase, que no sigamos siendo igual como éramos. Amén. Hasta el día en que nos empezamos a dar cuenta de que algo malo, terrible venía. Que cuando esta tormenta pase, recapacitemos y hagamos caso a lo que el Señor Jesús ordena, que nos amemos unos a los otros, como Él nos amó. Amén. Como Él nos ama. Y que de esa manera podríamos llegar a decir, soy discípulo de Jesús. Es una manera de demostrarlo. De otra manera, el Señor dice, si no amas a tu hermano, no conoces a Dios. Si no amas ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto y no amar a tu hermano a quien has visto? ¿Verdad? Y qué bonito porque lo que nosotros ahora en nuestros días tenemos esa ansiedad, ¿verdad? De estar con nuestros familiares, de estar con nuestros amigos, de convivir, de tener una comunión, ¿verdad? Y es un buen punto que usted mencionó, que Dios nos está recordando también que debemos amarnos los unos a los otros, no tomarnos a la ligera, no despreciar la comunión que nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes, yo estoy seguro que están extrañando venir a la iglesia, ¿verdad? Y siempre decimos, no, ¿para qué venimos a la iglesia si va a ser lo mismo? Y ahora, ¿qué nos está pasando? Nuestro corazón, nuestro espíritu desea estar aquí en la iglesia de Dios, ¿verdad? Así es. El domingo próximo pasado, que estábamos en casa como a las 3, 4 de la tarde, me dice mi esposa, ni parece domingo, porque ahorita era para que ya hubiéramos venido de alabar al Señor y estar comentando lo que ahí nos habló el Señor, etcétera. Bueno, o sea, qué bueno que se nos esté despertando esa sed y esa hambre de volver a congregarnos, hermanos. Amén. ¿Sí? Vamos a seguir orando, que el Señor tenga compasión
y que nos permita volver a reunirnos como nos reuníamos, pero siendo mejores en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos. Seguimos, versículo 5. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. A ver si lo pueden visualizar esta visión. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Estamos viendo a este macho cabrío correr hacia el carnero con una fuerza de furia. Y dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces vamos a hablar primeramente del macho cabrío. ¿Quién o qué es el macho cabrío? ¿Qué simboliza? Y ahorita hablamos del cuerno que tenía en medio. Sí, regularmente un macho cabrío le gusta atacar dando topes, destruir. Y en esta ocasión, el macho cabrío que Daniel vio en su visión está representando ya como ser humano a Alejandro Magno, que sabemos que Alejandro Magno fue desde muy joven, ambicionó tener su propio reino, y para lograrlo empezó una serie de conquistas en batalla. Alejandro Magno representa a ese macho cabrío que llegó y destruyó al carnero que hasta ese momento había sido el que mandaba, el que conquistaba. Y aquí vale la pena recapacitar en esto, hermanos. Siempre que alguien se crea el que ya la hizo, el que ya logró llegar a donde quería, que ya nadie lo puede tumbar, yo digo que siempre habrá alguien que va a intentar tumbarlo, que va a intentar quitarlo de ese lugar. Si queremos verlo desde el punto de vista cristiano, sabemos que el enemigo siempre anda buscando la manera de hacerlo caer en tentación. Mire, Alejandro Magno se distinguió, por eso fue Alejandro Magno, Alejandro el Grande, se distinguió por ser conquistador. Lugar que él atacaba, lugar que conquistaba. Y nosotros en la actualidad, hermanos, ni siquiera podemos conquistar al celular. El celular nos conquistó a nosotros. Ni siquiera podemos conquistar la tentación de no estar viendo pornografía. Ni siquiera podemos conquistar el no usar drogas, el no usar alcohol, el no usar tabaco. ¿Ve la diferencia? Contra Alejandro el Magno, el Grande, lugar que él llegaba y conquistaba. Qué interesante, ¿verdad? Que este hombre conquistó rápidamente, como dice aquí la palabra de Dios, que nadie lo podía detener, ¿verdad? Y que corría, que venía sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. En otras palabras, que conquistó casi en aquel tiempo se conocía lo que era el mundo.
¿verdad? Él conquistó todo lo que el mundo se conocía en aquel tiempo. Venía arrasando. Venía arrasando, rápidamente se levantó. Y cuando nosotros empezamos esta visión, o cuando Daniel empezó esta visión, el imperio griego, pues realmente ni se conocía, ni se sabía nada de ese imperio griego. Cuando llegó Alejandro, lo levantó tan rápido que fue el imperio más grande en aquel tiempo. Y como mencionó el hermano de Alejandro el Grande, ¿verdad? Que creció rápidamente, pero como dice aquí el versículo 8, que el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando de su mayor fuerza, aquel gran cuerno que fue Alejandro fue quebrado. Murió. ¿Cómo fue que murió? Pues a la edad de 32 años, 33 años, él ya había conquistado todo el Medio Oriente. Me imagino yo que ya no tenía más donde conquistar lo que él llamaba en ese entonces, como dice el pastor, el mundo, según él conquistó el mundo. Yo imagino que ahora haber dicho, ¿y ahora qué hago? Ahora que como que se aburriría tal vez. Sí. Pero, de nuevo, quien tiene el control de nuestras vidas, hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven, es el Señor. Lo creamos o no lo creamos, así es. De tal manera que a esa edad de 33 años, Alejandro el Magno murió por una fiebre. Mire qué curioso. Cuando alguien tiene fiebre, ¿qué significa? Una infección. Una infección causada tal vez por algún virus. Y volvemos a lo mismo, al punto. Lo que está sucediendo ahorita. Un virus está haciendo estragos en la humanidad. Tiempo de reflexionar, tiempo para perdonar, tiempo para dejar rencillas, tiempo para unirnos. Amén. Y fíjese lo que dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el que piense o se crea que esté firme, tenga cuidado que no va a caer. Y Alejandro, él pensó que pues que era invisible, que no iba a morir, que iba a reinar para siempre, ¿verdad? Y simplemente por una infección, un dolor de gripe, si se puede decir, lo tumbó. Y nosotros, este mundo ha crecido bastante, ha crecido más de lo que cualquier época en su historia. Cada año la tecnología, cada día la tecnología va aumentando tremendamente. Y yo creo que este mundo cree, o los hombres, ¿verdad?, creen que pueden alcanzar lo infinito, que pueden alcanzar hasta vivir para siempre. Y este virus, imagínense, nos está tumbando a todos nosotros, así como tumbó a Alejandro el Grande. Hermano, ¿de qué manera usted cree que Dios, usted ha visto a Dios presente en el curso de la historia? Sí, qué buena pregunta, hermano. Mire, pues basta, yo creo que al leer la escritura, leer la palabra, desde el momento en que Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, desobedecieron, la mano del Señor se ha venido viendo, porque inmediatamente Él empezó a aplicar un plan para salvación. Desde ahí, desde Génesis 3:15, dice la palabra que el Señor le dijo a la serpiente que había hecho que Eva pecara, que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Se estaba refiriendo ya desde entonces a nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Y a través de la historia podemos ver, después de esos hechos,
cómo el Señor en su infinita paciencia, en su misericordia, en su fidelidad, ha venido dándonos chances, oportunidades. Cuando la tierra se pobló y se corrompió, dice la palabra que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Pero la pregunta del pastor era, ¿cómo hemos visto o cómo vemos la mano de Dios a través de la historia para la humanidad? Pues bastó que el Señor viera a Noé como a un hombre justo y dio la oportunidad. Conocemos la historia, ¿verdad? 120 años duró Noé construyendo la barca. Yo creo, la palabra no lo dice, pero yo creo que no la hizo él solo y sus 2 hijos. Tuvieron que haberle ayudado gentes de esa época, tal vez burlándose, tal vez criticándolo de loco, porque pues hasta entonces nunca había llovido. Pero a la hora que vieron que lo que se decía era verdad, tuvo que haber habido una reacción de pánico como la que está viendo hoy. Para todos ellos en aquel entonces fue tarde, hermanos, la reacción. Para nosotros ahorita no es tarde. Hay que humillarnos, hay que doblar rodilla, hay que postrarnos y hay que reconocer que sin Dios somos nada. Después de Noé vino la población de nuevo y el Señor dice ahora, volviendo a ver su mano en la humanidad, voy a escoger un pueblo para mí. ¿Y qué hizo? Escogió a quien él quiso, y ese que él quiso se llama Abraham. Y a través de Abraham hemos estado viendo cómo después los profetas, hasta llegar a Malaquías, y el hombre sigue cometiendo los mismos errores. Generaciones hacen lo bueno, generaciones hacen lo malo. Hasta que el Señor vino, y estamos en el tiempo de la gracia, hermanos. Todavía. Pero la palabra dice, ¿cuáles señales se irán viendo para que empecemos a prepararnos para los dolores? ¿Cómo dice? No es el fin, sino es tiempo de dolores. Amén. Y ahí estamos. Esa es la manera en que yo veo cómo la mano de Dios ha estado con el hombre hasta este momento. A pesar de lo que esté pasando ahorita, la mano de Dios está con el hombre, está con nosotros. Exactamente. Y vemos, como dice como la pregunta, vemos durante la historia bíblica que los grandes hombres de Dios tuvieron obstáculos, tuvieron oposición, tuvieron que tener diferentes desafíos, ¿verdad? Y que cada uno de ellos, a pesar de esos desafíos, a pesar de esos obstáculos, vemos que Dios estaba con ellos y Dios los ayudó a vencer y a superar y tener éxito en lo que ellos, el propósito que tenía Dios en sus vidas. Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo obstáculos, amén. Él tuvo desafíos, él tuvo que, cuando él fue a morir a la cruz, no fue algo fácil también para él. Él también tuvo que sufrir y tuvo que, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él oró al Señor, él oró a su Padre y le pidió que si era posible que esa copa pasara de él, pero que no hiciera pero que se hiciera la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por cualquier situación, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar en Dios, así como Él ayudó a estos grandes hombres en la Biblia también, Él nos va a ayudar a nosotros, amén. Así que vamos a seguir con la lección en el versículo 9. Sí, dice que cuando el macho cabrío atacó al carnero,
en el macho cabrío tenía un cuerno, un gran cuerno le fue quebrado. Y cuando ese gran cuerno le fue quebrado, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de la tierra, hacia norte, sur, oriente, poniente. ¿Qué significó eso? Que se le quebró el cuerno al macho cabrío. Fue cuando muere Alejandro Magno y 4 de sus generales se apropiaron del reino, del imperio, de las conquistas que Alejandro había hecho, y se repartieron ese imperio entre ellos 4 reinos más pequeños, y entre todos conformaban lo que Alejandro había logrado. De uno de ellos sale un cuernito más pequeño, pero ese cuernito más pequeño resultó ser muy peligroso y dañino. Y vamos a ver ese cuerno pequeñito que salió de uno de los 4, quién era y qué hizo. ¿Por qué decimos que resultó peligroso? Uno de los 4 reinos, uno de los generales se llama Seleuco. Y él tomó la área o tomó posesión de Siria y de Israel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9 que uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, de los seleucidos, así se llamaban ellos porque el general Seleuco fue el que tomó posesión de esta área. Salió este cuerno pequeño que se llamaba Antíoco el cuarto. Y como dijo el hermano, era este cuernito, se puede decir, porque dice la palabra de Dios que era un cuerno pequeño, era un cuerno muy peligroso. Y como mencioné ahorita, había conquistado Siria y Israel juntos. Este cuerno, este hombre Antíoco odiaba a los judíos, odiaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquí menciona la tierra gloriosa. ¿A qué se refiere la tierra gloriosa, hermano? Sí, dice en el versículo 9, como leyó el hermano, como comenta el pastor, que creció ese cuerno pequeño, que era Antíoco Epífanes, creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Miren lo que está diciendo aquí, hermanos, es que se metió hasta el territorio de Israel. Una de las características de este hombre era que era perseguidor de judíos, al grado de que se metió hasta la tierra gloriosa que viene siendo Jerusalén. Y aquí menciona la tierra, la describe a Jerusalén o al pueblo de Israel como la tierra gloriosa, y en otros versículos también, como Ezequiel 26, describe a Israel como la tierra hermosa. En el versículo del mismo Ezequiel, capítulo 25, versículo 9, la tierra deseable, ¿verdad? Y qué bonito como Dios nos describe a nosotros los escogidos, que somos hermosos, deseables, gloriosos, y nos compara, ¿verdad?, con sus pueblo escogido de esa misma manera. Y dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. En otras palabras, creció rápidamente también, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando dice que se creció hasta el cielo y pisoteó las estrellas, al meterse a Jerusalén, una de las cosas más
deplorables que hizo este hombre fue haber profanado el templo, fue haber prohibido la circuncisión, prohibido las fiestas que los judíos celebraban, quitó los sacrificios que hacían los judíos al Señor, y es a lo que se le llama ¿cómo lo llama la palabra aquí? La prevaricación. La prevaricación. La prevaricación, pero ahora tiene otra palabra. Y vemos que este hombre, ¿verdad?, se opuso contra Israel y también se opuso contra las cosas de Dios, y como dice usted, profanó en el templo de Dios. Vemos que ofreció cerdos, ¿verdad? Y hasta hizo un altar pagano dentro del altar del templo de Dios. También ordenó que la gente de los judíos lo adoraran, ¿verdad? Y si no hacían estas cosas, los mataba a los judíos. También detuvo los sacrificios en Jerusalén, ¿verdad? Vemos que se opuso a Dios en todas las cosas, que no permitió que haya adoración hacia Dios. Amén. Dice aquí en el libro dice, muchos ven esto como el evento culminante de lo que Daniel llama la prevaricación asoladora, en el versículo 13. Es decir, mire, es la rebelión que provoca la profanación del templo. El éxito de Antíoco se atribuye a la rebelión de algunos de los judíos. Hubo judíos que se rebelaron, Antíoco aprovechó. Había pasado de seguir a Dios, algunos judíos, para adoptar prácticas y creencias helenistas, griegas, ayudando así a lograr esta abominación. ¿Cuál abominación? La que mencionaba ahorita el pastor, de que se llegó a atrever a sacrificar cerdos en el sagrado altar del Señor. ¿Verdad? Y dice el versículo 12 que hizo lo que él quiso, hizo cuanto él quiso, dice, y prosperó. Tuvo éxito. ¿Y por qué tuvo éxito? Como mencionó el hermano, es que los mismos judíos lo apoyaron. Los mismos judíos lo apoyaron. Y lo que está pasando, lo que pasa en nuestros días, ¿verdad? Que la maldad tiene éxito, que el diablo tiene éxito, que el enemigo tenga éxito dentro de este mundo y más dentro de las iglesias, es que nosotros los cristianos, estemos cediendo a las cosas mundanas, ¿verdad? Estemos cediendo a las cosas que no deberíamos de estar cediendo, ¿verdad? Y cuando nosotros cedemos al enemigo, a las cosas mundanas, entonces es cuando él tiene éxito dentro de la iglesia, es cuando él puede tumbar a los cristianos, porque nosotros somos los que estamos permitiendo estas cosas que entren a la iglesia, ¿verdad? Y es por eso que este hombre Antíoco tuvo mucho éxito, porque los mismos judíos se juntaron con él y ellos se rebelaron contra Dios. Amén. Muchas de las veces dentro de la iglesia de Cristo hay personas que lo único que están buscando es dividir mediante murmuración, mediante críticas, mediante todo les parece mal, y van y se lo comentan a otro hermano, y si este hermano anda más o menos igual, ya son dos, y así se la llevan, y el enemigo bailando de gusto, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no abrir puertas, en no abrir puertitas o puertititas, porque el enemigo por una rendija se cuela, hermanos.
¿sí? Y lo vemos en la palabra como este hombre no dice cuántos judíos se rebelaron, no dice cuántos, pero con los que se rebelaron, él aprovechó al grado de ir a profanar el templo del Señor, el altar del Señor. Exactamente. Vemos que este hombre, ¿verdad? Dice aquí que la opresión y la persecución religiosa duraría hasta que los seleucidas fueron derrotados en revuelta por los macabeos. Una serie de batallas que duraron varios años, comenzando en el año 167 a.C. ¿Por qué les menciono esto? Aparte de que los macabeos fueron los que se rebelaron contra él, le menciono porque, fíjese, la visión comenzó en el año 560 y ahora estamos hablando del año 167 antes de Cristo. Ya habían pasado 400 años. Ajá, más o menos. 400 años habían pasado. Y sigue diciendo, el templo fue dedicado nuevamente en el año 165 antes de Cristo. Esta persecución, si se puede decir, duró como un poquito más de 6 años, ¿verdad? Y dice el versículo 14, y les dijo, entonces el 13, vamos a leer el 13. Sí, el entonces 13. oí un santo que hablando del ángel, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregada el santuario, el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuánto iba a durar esta persecución? ¿Y la respuesta cuál fue, hermano? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En otras palabras, 2300 días son 6 años y 3 meses. Sí. Cuando este hombre comenzó con la persecución, se dice que comenzó en el mes de septiembre del año 71 antes de Cristo. Y cuando se terminó fue en diciembre del año 165. Exactamente 6 años y 3 meses. Fíjese nomás, 6 años y 3 meses. Y Dios permitió que se sucediera esta persecución por 6 años. Y algunos de los teólogos creen que está hablando también en el día futuro, que lo está comparando con el anticristo, ¿verdad? Nosotros, yo no tengo el estudio para poder darles más confirmación de esto. No sé si usted puede o usted ha leído algo sobre esto. No en este momento, pero creo que vale la pena seguir buscando, escudriñando acerca de esto, porque sí tiene que haber una relación, definitivamente. Amén. Pero quizás es algo que ustedes pueden estudiar en su casa, buscarle. Creo que es el propósito de esos estudios, de picarles un poquito el interés para que ustedes comiencen a leer la Biblia y ustedes comiencen a escudriñarlo un poquito más y ustedes comiencen a ver de qué se trataba. Me gustó lo que dijo el hermano, me gustó, quiero buscarle más, y ese es el propósito de estas lecciones. Muchas veces leemos, los que han leído este libro de Daniel, como yo, en veces lo leemos, no lo estudiamos mucho, no le damos mucha atención, pero esperemos que esta lección les haya abierto su conocimiento un poquito más. Tenemos más o menos unos 10 minutos más, si usted quiere añadir algo. Quiero leer un párrafo aquí muy interesante y hacer una pregunta, hermanos. Lo que ocurrió al pueblo judío en estos tiempos
fue parcialmente el resultado de que algunos se volvieron de los caminos de Dios a los caminos del mundo pagano que los rodeaba. ¿Le suena familiar? ¿Conoce a alguien que ya anduvo en los caminos de Dios y se volvió al mundo? ¿Qué dice la palabra al respecto? Que el que deja los caminos, deja su casa vacía y cuando quiere volver, la encuentra ocupada 7 veces con más. 7 espíritus peores. Dice aquí se volvieron de los caminos de Dios a los caminos del mundo pagano que los rodeaba. Como tal, todavía sirve de advertencia para los cristianos de hoy, como usted y como yo. Tengo una pregunta que tal vez quiera apuntarla y quedarse y hacer un análisis de conciencia usted mismo. ¿Qué tanto piensa usted que la mundanalidad, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo regala, lo que el mundo da, le está afectando a usted en este momento? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque nosotros estamos pasando por tentaciones continuas, lo que el mundo nos está ofreciendo, tratando de satisfacer nuestros deseos carnales. Imagínese lo que está pasando ahora en nuestros días. No podemos, los bares están cerrados, los salones de baile, ¿qué más? Lugares donde la gente hace locuras y media, ¿verdad? Esos lugares están siendo cerrados. ¿Qué está pasando con aquellas personas que están viciosas, que están adictas a estas cosas, ¿verdad? ¿Qué les está pasando ahora? ¿Qué está sucediendo en sus vidas? ¿Verdad? Y son cosas que el mundo les está ofreciendo. Nosotros los hijos de Dios, no estamos como ellos ansiosos para que estos lugares se abran. No están esperando que eso termine para poder ir a esos lugares. Si es difícil, queremos estar en la iglesia, queremos estar en compañerismo, pero no necesitamos de esas cosas. No necesitamos de esas cosas para estar felices nosotros, ¿verdad? Y yo creo que es importante que nosotros, como dijo el hermano, los que estamos entre un pie adentro y un pie afuera, nos demos cuenta que cuando nosotros servimos a Dios, entregamos nuestra vida a Dios, no necesitamos ninguna de esas cosas que el mundo ahorita está adicto, ¿verdad? Mire, es increíble, ahorita lo comentábamos hace unos minutos, de cómo a pesar de todo muchos no entendemos, cómo el ser humano no entiende. Yo le aseguro, porque me consta, porque tengo pláticas con personas por teléfono, ya que no podemos salir, y dicen, no, pues en tal lugar hay fiesta, como si nada estuviera pasando, así como lo está escuchando. Están en las noticias también saliendo que siguen haciendo fiestas con menores de edad, con alcohol, con sexo, drogas, en Ciudad Juárez, por ejemplo, pero menciono Ciudad Juárez pues porque está al otro lado del río, pero igual somos personas que no entendemos muchas veces. Mire, Daniel, ya se nos va a acabar el tiempo, hermano, ¿verdad? Pero rápidamente, Daniel, después de que terminó esta visión, hasta se enfermó, porque no entendía qué es lo que estaba pasando, no entendía por qué le estaba el Señor presentando esa visión. Acuérdese que una visión no es dormido, una visión es despierto, la está viendo como si estuviera viendo una película. Entonces el Señor en su bondad le habla a el ángel Gabriel y le dice, ve y muéstrale a Daniel
lo que significa la visión que le acabo de permitir que tenga. Y una de las cosas que el ángel Gabriel le dijo a Daniel es: esto que viste es para el futuro, es para el fin. Y así fue. De tal manera que ahorita nosotros estamos muy a tiempo del fin. De recapacitar, porque los días son malos, hermanos, como dice la palabra, ya llegaron los días malos. Y día que pasa, no vuelve. Día que pasa es una oportunidad que se nos va de acercarnos más al Señor y de aferrarnos a Él, como se aferró Jacobo cuando luchó con el ángel: no me te suelto hasta que me bendigas. Amén. Pues estamos muy contentos porque nos acompañan esta tarde. Le damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Esperemos que esta lección sea de bendición para cada uno de ustedes. La semana que entra seguimos con la lección número 6. Los que no tienen expositor, vamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel, y va a hablar de la profecía de las 70 semanas. Estamos hablando de profecía, estamos hablando del futuro, pero en realidad estos libros, estas visiones se escribieron hace casi 2500 años o más, y hasta ahora son válidas para nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Algo que quiere terminar, algo quiere decir antes de despedirnos? No, pues los invito, hermanos, a que si tiene tiempo ahora que está encerradita, tome su Biblia, lea, pues si puede, si tiene chance, de aquí al miércoles que sigue, que nos vamos a volver aquí primeramente el Señor, si Él lo permite. Lea todo Daniel, pero concéntrese, enfóquese un poquito más en el capítulo 9. ¿Necesita sabiduría? Pídasela al Señor. Él se la da, según Santiago. ¿Sí? Él se la da, Él se la dará. De tal manera que dentro de 8 días que veamos, que tengamos la lección, primeramente el Señor, la vamos a entender mucho mejor, mucho más fácil. Esta profecía de las 70 semanas. 70 semanas. Las 70 semanas está muy cerquitas, hermano. Muy cerquitas. Muy cerquitas. Así que gracias a Dios, una vez más. Si alguno tiene una pregunta, si tiene un comentario, pues lo puede dejar ahí, lo voy a leer. Si tiene una pregunta una vez más, la puede dejar, lo vamos a leer y tratar de darle la respuesta lo más pronto posible. Quizás no se la podemos dar inmediatamente, la vamos a investigar para darle la correcta respuesta para que usted pueda seguir entendiendo. Amén. Así que en este momento le voy a pedir a mi hermano que dé una breve oración y así terminamos esta lección. Allí en casita los invito a cerrar sus ojitos si gustan, inclinar su cabeza y a concentrarnos en este Dios todopoderoso que está con nosotros en este momento, y le decimos: Padre eterno, creador del universo, creador de tierra y todo lo que en ella existe, gracias te damos, Señor, por cada día de vida que nos has prestado hasta este momento, Señor. Te damos gracias por cada respiración que hemos tenido, por cada palpitar de nuestro corazón hasta este momento, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu salvación para nuestras almas. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a pagar con su preciosa sangre por nuestra salvación. Gracias porque en esta tarde nos has permitido compartir un poquito de tu palabra con nuestros hermanos. Gracias por cada oportunidad, por cada misericordia que se renueva cada mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo miércoles.